¿Qué sería del mundo sin aquellos que se atreven a transformar? Sin quienes arriesgan todo. Sin quienes se entregan. Sin los que se cuestionan. Ven el futuro e innovan. Esta es la historia de quienes lo han cambiado todo. De los que se esfuerzan por dar lo mejor de sí mismos. Ayudar con sus talentos, con su inspiración. ¿Qué sería de nosotros sin quienes lo hacen realidad? Definitivamente no estaríamos contando esto. ¿Dónde estoy? Hoy descubrirás a aquellos que transforman la realidad. Quienes hacen posible que sigamos adelante. Los que se preparan para darnos respuestas a los asuntos más complejos. Aquellos que con su valor nos permiten reescribir una nueva historia. Quienes con su experiencia trabajan sin importar los obstáculos. Se preparan para enfrentar los retos y evolucionan cada día. La historia de quienes aprenden, avanzan, conocen, descubren y rompen barreras. Descubre Anar Health Technologies, una compañía líder en tecnologías avanzadas en el sector salud, industria e investigación. Con la misión de innovar y proveer soluciones integrales hechas a la medida, creadas para dejar huella. Respaldados por la experiencia, conocimiento y el soporte que brindan proveedores aliados y marcas a nivel mundial. Con una cobertura que permite llevar sin límites a cualquier lugar la tecnología y un servicio personalizado de un amplio portafolio 360, garantizando que la operación no se detenga. Detectando nuevas oportunidades, se enfocan en una cultura centrada en la evolución de sus clientes. Optimizan la eficiencia en la operación y transforman sus ideas en nuevas soluciones. Este es su propósito, su esencia, su compromiso con el futuro y con la ciencia. Esto es Anar Health Technologies, innovación que transforma. El viaje de Alejandra. Alejandra es arquitecta, vive en Medellín, ha trabajado duro por varias semanas y necesita un descanso. Decide hacer un viaje de turismo de aventura a Necoclí, Antioquia. Necoclí es un paraíso terrenal ubicado a casi 400 kilómetros de Medellín. Allí frecuenta ventas callejeras de comida y se desplaza a la zona rural del municipio. Se expone a picaduras de mosquitos y se sumerge en las aguas de un río. Pero algo no salió bien. Retornó a Medellín y una semana después presentó fiebre. Alejandra no entiende qué sucede. Consultó a urgencias con un cuadro de 4 días de fiebre, malestar general, cefalea, mialgias y diarrea. Estaba deshidratada y tenía un tinte ictérico leve en sus escleras. Con trombocitopenia y PCR elevada, transaminasas elevadas e hiperbilirrubinemia a expensas de la bilirrubina directa.
Los médicos realizaron antígeno NS1 para dengue y gota gruesa, y extendido de sangre periférica para hemoparásitos que fueron negativos. Una prueba rápida de IgM e IgG para leptospira también fue negativa. El equipo tratante estaba desconcertado. Solicitaron entonces un panel de fiebre tropical a partir de una muestra de sangre total. El panel fue positivo para leptospira. El equipo tratante inició manejo con penicilina cristalina. Alejandra se recuperó exitosamente y volverá a Necoclí. Es un paraíso. No hay motivos para tener miedo a viajar por Colombia. No es fácil diagnosticar una leptospirosis en una fase temprana de la infección mediante inmunodiagnóstico. La RT-PCR múltiple proporciona una alternativa sensible y precisa para este diagnóstico retador. El panel FilmArray de fiebre tropical de BioFire marca la diferencia, proporcionando respuestas rápidas y precisas en momentos críticos donde otras pruebas pueden fallar. Hola, buenas noches a todos, estimados amigos. Una vez más les habla José Oñate. Y bueno, desde ASIN, capítulo suroccidente, seguimos en este plan de poder repasar y revisar con todos ustedes el PROA, el uso de los PROA en nuestras instituciones, qué tenemos, qué nos hace falta, cómo podemos mejorar y cómo podemos interactuar. Darle las bienvenidas a todos, a nuestros patrocinadores, ANAR, Biomerie, MSD, Pfizer, BIF y GCK, quienes nos han patrocinado para la realización de este curso virtual. A Sonia y a Jamie de la Asociación Colombiana de Infectología, buenas noches y gracias por el apoyo logístico durante estas jornadas. A todos ustedes, gracias por estar. Recuerden consultar el chat para que diligencien las encuestas, diligencien la encuesta de participación, diligencien también las preguntas. Y ya sin más preámbulos, les voy a dar la bienvenida a nuestro panel de expertos, quienes nos van a hablar de la sesión del PROAF, de la utilización de antifúngicos, de cómo utilizar y combinar los métodos diagnósticos. Y es un poco la continuidad de lo que ya hemos hablado la semana anterior. Así que sin más preámbulos, le doy la bienvenida a la doctora Pilar Rivas, micóloga de la Universidad Nacional. Buenas noches, Pilar, ¿cómo estás? Buenas noches, José. Me alegra nuevamente estar acá en compañía de ustedes. Gracias por invitarme. Creo que hemos tenido una semana fructífera, sobre todo trabajando con el doctor Benavides, preparando estos casos clínicos que les traemos, sobre todo en la parte de integración, la parte PROA con respecto a estos casos, que son casos de la vida real para nosotros, y esperamos que sea muy fructífero nuestro trabajo a lo largo de estas semanas. Sí, gracias, Pilar. Y bueno, a todos recuerden el interactivo, estar pendiente, votar en el chat donde están las preguntas. Doy también la bienvenida al doctor Iván Benavides, infectólogo pediatra de la Clínica Imbanaco, infectólogo de la Universidad del Valle. Buenas noches, Iván, ¿cómo estás? Hola, José, ¿qué más? ¿Cómo están? Y a todos, pues muy buenas noches. Muchas gracias, pues, por la invitación, sobre todo para un tema que me apasiona mucho, que es el uso racional de antimicrobianos y un tema más que de pronto es un poquito no tan, no tan tenido en cuenta, que es el uso racional, pues, en el ámbito de las infecciones fúngicas. Y pues acá, animado, motivado, pues, para que ojalá estos sean unos casos clínicos que sean de provecho, pues, para la experiencia en cada una de las instituciones en la cual laboren. Sí, no, es el debut de dos personas, de dos amigos, de Iván, infectología pediátrica, y también el debut de Fernando Rosso, médico internista, infectólogo de adultos, Fundación Clínica Valle Lili. Fernando, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente.
Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el compartir con los diferentes miembros de la CIN del capítulo Occidente, Suroccidente. Gracias y espero que tengamos una muy buena sesión esta noche. Bueno, listo, yo los dejo y en compañía de Pilar, Iván y Fernando, y estaré aquí pendiente de su presentación y de las votaciones. Hola, listo. Entonces ya creo que me dieron la vía libre, ¿cierto? Inicio. Nos Como dieron la soy vida un de poco, ya nos dieron, aquí vea, como primíparo, entonces estoy como un poco con algunas dudas, pero ahí vamos, no me puedo ver, así que de pronto me disculpan, pero bueno, aquí estamos animados, motivados. Iniciamos con este curso virtual de PROA en el enfoque pues, de un PROA Iván, de con tu los presentación no se ve. ¿Sí? ¿Se ve la presentación? No se ve tu presentación. Bueno, vamos a ver. Bueno, mientras Iván cuadra la presentación, hay que considerar que vamos a ver dos casos clínicos en el campo de la oncohematología pediátrica y adulto, ¿sí? Para que vean dentro del actual real diario cómo se puede integrar una implementación de uso racional de antifúngicos al campo real. No te vemos todavía, Iván. Ahí. No. Ya teníamos todo listo. Y justamente no me había ni salido. Bueno, vamos a ver. Ahora bien, para tener Igual, presente... si acaso yo estoy lista con la presentación, me avisan si Listo, tengo. voy a salirme. Sí, porque justo. Para tener presente dentro de lo que veníamos de la charla anterior del uso optimizado de fármacos antifúngicos, hay tres campos que uno debe manejar y es, primero, utilizar una herramienta, ¿sí? Diagnóstica válida, aunque yo estoy claramente convencida que el uso de herramientas convencionales, lo que se consideran como los gold standard, son ideales, pues en el campo del PROAT, la implementación de los biomarcadores son absolutamente necesarios, ¿sí? Lo otro es que de la mano de un buen diagnóstico debe haber un tratamiento adecuado. Y eso de por sí, diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado, eso se llama PROA, ¿sí? Y eso va a impactar directamente en racionalizar el tratamiento oportuno, en disminuir los costos y disminuir las tasas de mortalidad, ¿sí? Entonces, un segundo mientras Iván creo que se fue por la Doctora, señal. mientras tanto aprovechemos para invitar a los asistentes a nuestros eventos. Listo. Entonces, tenemos el Congreso Colombiano de Enfermedades Infecciosas. Bueno, valga que yo soy la menos oportuna para dar la propaganda sobre nuestro próximo congreso bianual de enfermedades infecciosas de la Asociación Colombiana de Enfermedades Infecciosas del 23, 24, 25 y 26. Ahí estoy proyectando la imagen, doctora, ¿la ves? Sí, del 24 al 27 de septiembre de este año, ¿sí? En Bucaramanga. Realmente es un congreso donde se va a mostrar todo lo mejor en innovación, tecnología y nuevas moléculas farmacológicas. Es un congreso realmente bastante interesante porque
vamos a ingresar nuevos ítems como es la parte de inteligencia artificial en el área de diagnóstico, de academia, de docencia y de investigación. No sé si José quiera decir algo al respecto. No, todos bienvenidos al Congreso. Nos pueden seguir en nuestros también canales oficiales, nuestra página web, asin.org, y también por Instagram, por Facebook, nos pueden conseguir en el X. También estamos haciendo promoción del evento, así que todos agendarse con nuestro 17º Congreso Nacional de Infectología. Recuerden también que cada uno de los capítulos tienen sus actividades académicas particulares a que nos invitan a participar, como en este caso las actividades de nuestro capítulo, para que lo tengan presente según la agenda académica que publican habitualmente. Yo creo que vamos a Ya volvió activar. el doctor. Ya volvió el doctor. Esperemos a ver si ahora sí le sirve y si no, yo hago la proyección. Sí. Doctor Benavides. Doctor, por favor, active el micrófono. La cámara. Bueno, entonces yo aprovecho para invitarlos a nuestro otro evento, que es el de ASIMBAC, el Congreso de Vacunas. Este es el primer Congreso Colombiano de Vacunación en Niños y Adultos, ASIMBAC 2025. Recordar que este es un tema supremamente importante por todo lo que estamos pasando ahorita. Era un congreso necesario, será el 1 y 2 de agosto en Bogotá. Y también están cordialmente invitados. De pronto, doctora, ahorita al final hacemos unas preguntitas y entregamos unas inscripciones del uno y del otro, si les parece. Súper, Sonia. Yo creo que Iván tiene problemas y no sé si pasamos al plan B, que es que tú puedas proyectar la presentación. Porfa. Claro que sí, doctor. Sí. Hola, hola. Hola, doctor. Doctor, ¿Me voy a proyectar escuchan? yo, si le parece, si lo escuchamos, doctor. Voy a proyectar yo de una vez. Bueno, Sonia, entonces proyecta. Bueno, qué pena con todos ustedes. Percances de la tecnología y justo cuando lo habíamos preparado con antelación, pero bueno. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a hacerlo de una manera interactiva. Vamos a poner ¿Ya dos ve la casos. presentación, doctor? ¿Ve la presentación? Sí, ya la veo, ya la Listo. veo. Entonces aquí estoy pendiente Presentación. para cuando dices. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar con el caso 1. Siguiente. Entonces tenemos en este caso un paciente de 9 años de edad
femenino, procedencia de Bogotá, Colombia, con un antecedente oncológico pues de una leucemia mieloide aguda, hace 4 meses, que está en quimioterapia de consolidación, y su motivo de consulta pues es un paciente que ingresa con fiebre y dificultad respiratoria. Siguiente. Bueno, enfermedad actual, pues el paciente cursa con neutropenia severa, un recuento absoluto de neutrófilos menor a 500 células por microlitro tras una quimioterapia. A las 48 horas de neutropenia, pues el paciente desarrolló fiebre de 38.5 grados, escalofríos y taquicardia. A pesar de la antibiótico-terapia de amplio espectro, pues está con piperazina tazobactam, persiste febril en día +3. Siguiente. Como ya, pues digamos, saben, la parte de neutropenia y fiebre en pediatría, pues una leucemia amiloide aguda es catalogada como una neutropenia febril de alto riesgo, por lo cual pues inició manejo con piptazo, sin embargo continúa febril. El paciente pues se encuentra en mal estado general, sudoración nocturna, disnea de moderados esfuerzos, está taquicárdico, sin soplos, presenta náuseas transitorias, neurológicamente está muy bien y presenta en la piel pues máculas eritematosas periumbilicales. Antecedentes, como ya informé anteriormente, pues una leucemia mieloide aguda, está en quimioterapia con un protocolo AML-BFM, que prácticamente es un protocolo muy mieloablativo con dosis de citarabina altas. Entonces, prácticamente el paciente va a estar pancitopénico. Infecciosos, pues sin infecciones fúngicas previas, ninguna alergia conocida y sí importante que tiene un catéter venoso central tunelizado desde hace 3 meses. Siguiente. Los antecedentes oncológicos de la leucemia mieloide aguda, sanguinoterapia, sin infecciones fúngicas, bueno, esto lo habíamos informado, sin alergias y el dispositivo que tienen importante, un catéter tunelizado desde hace 3 meses, por los cuales está recibiendo la quimioterapia. Siguiente. Bueno, en el examen físico, una paciente pues que está con una tensión arterial 90-50, digamos que está en el límite para obesidad, ya tirando a la hipotensión, si está taquicárdica, con una frecuencia respiratoria también limítrofe, está con fiebre y encuentran las mucosas pues en lesiones hipocoloreadas, sin adenopatías, sin dificultad respiratoria, pero está disminuido, vivasal, con crépitos finos en base derecha, y el abdomen blando depresible sin visceromegalia, con extremidades que tienen edema leve en miembro superior derecho, donde está el catéter. Siguiente. Vemos acá el paraclínico, el hemograma, vemos que está en un paciente con pancitopenia, prácticamente con una hemoglobina baja, una leucopenia en 800, los neutrófilos, como ustedes pueden observar, se encuentran prácticamente muy bajos, están en 20, plaquetas en 45.000, PCR elevada en 150 y procalcitonina también muy elevada. Siguiente. Bueno, entonces podemos observar que es un paciente que está muy pancitopénico, está febril, con una neutropenia febril de alto riesgo y además encontramos a nivel pulmonar en las imágenes una opacidad nodular única en lóbulo inferior derecho y un TAC de tórax que tiene un nódulo cavitado de 1.2 centímetros en lóbulo inferior derecho y múltiples micronódulos bilaterales festivos de diseminación hematógena. Siguiente. Entonces ya viene nuestra primera pregunta en donde vamos a interactuar también pues acá con nuestros panelistas expertos, pero antes de eso pues obviamente es un paciente pediátrico, voy a dar como un punto de vista mientras todos pueden votar. Acá está el link, sí, está el QR para que nos puedan acompañar en la votación, pero como dije anteriormente es un paciente que tiene una neutropenia febril que no ha cedido la fiebre con los antibióticos. Sin embargo, pues sí llama la atención pues que tiene imágenes a nivel pulmonar. Como ya lo vamos a ver en el transcurso de la charla, yo creo que también, digamos, en adultos se comporta un poco similar, de pronto va a haber algunas diferencias, pero en pediatría generalmente
nosotros siempre, en primer lugar, según nuestras guías de neutropenia febril, pues a las 96 horas, si el paciente persiste con fiebre a pesar del tratamiento antimicrobiano, seguramente nosotros vamos a iniciar un antifúngico. Y no es tan común que un paciente que tenga una neutropenia febril tenga esas lesiones a nivel pulmonar sin tener unos antecedentes previos de infección pulmonar. Entonces, si a uno se le vende aquí, como vamos viendo que ya hay aquí en el chat gente votando, pues invitamos a que escaneen el QR y sigan la votación. Ahí vamos a ver si de pronto podemos darles algunas ayudas para algunas personas que de pronto no pueden votar, como estoy leyendo en el chat. Pero miremos que cada vez vemos de que la candidiasis invasora es como el primer diagnóstico diferencial. En pediatría, la candidiasis pulmonar primaria, digamos, no es un evento tan frecuente, no digo que sea improbable, no es tan frecuente, pero sí podemos nosotros llegar a pensar en unos mohos, de pronto, unas infecciones por mohos, ¿no? Que ya veo que alguna gente ya van votando por mucormicosis y seguramente hay otros diagnósticos diferenciales. Pilar, si nos puedes, pues, apoyar ahí de pronto en qué diagnósticos diferenciales nos podríamos basar según este caso clínico. De todos modos, por prevalencia y por la condición del paciente de donde viene, claramente la mayoría de participantes tienen la razón que el diagnóstico más probable en el contexto de este paciente es hacia una candidiasis invasora. Siguiente, por favor. Pues el laboratorio reporta unos hemocultivos positivos para blastoconidias. Ese aislamiento se hizo una identificación proteinómica por MALDI y resultó un aislamiento para Candida auris. Se le hizo posteriormente una prueba de susceptibilidad siguiente. Este es el gran directo, el gran inicial, donde se ven las levaduras, y en el laboratorio se le montó inicialmente una prueba de test de screening inicial. Sin embargo, la prueba se mandó a un laboratorio de referencia para que le hicieran una prueba de referencia CLSI, donde reportó que era sensible a las candinas, en este caso caspofungina, nilafungina, era resistente por encima de 32 a fluconazol, y en el caso de anfotericina se consideró indeterminado, es decir, sobre el rango de 1. Siguiente. Entonces, en el contexto de este paciente, ¿qué vamos a decir a lo que llevamos? Lo primero es que candidiasis invasora es una complicación frecuente, letal, muy común en pacientes con neoplasias hematológicas asociados a una alta morbilidad y mortalidad, que la incidencia varía dependiendo del tipo de neoplasia y del tratamiento inmunosupresor al que se halla esta población de chiquitos, que puede llegar hasta el 15% en los pacientes con, por ejemplo, leucemia mieloide aguda, ¿sí? La mortalidad a 30 días en cortes de pacientes oncohematológicos pediátricos se ha visto que puede llegar al 35%, ¿sí? Se considera en estudios regionales latinoamericanos que es la segunda causa de EFI en pacientes hospitalizados pediátricos, con una incidencia de alrededor de 1,5 casos por 1000 egresos hospitalizados y una mortalidad asociados en estas series, mayor en UCI, de aproximadamente 35%. Siguiente. Ya cuando hablamos en población pediátrica, pues nos referimos básicamente a población de paciente con leucemia o linfoma, ¿sí? En este tipo de población representan más del 20% de los casos de pediatría con mortalidad asociada alta en series multidepartamentales que se ha visto, en series que de la región de aproximadamente el 18% y acumulativo en UCI del 35%. Siguiente, por favor. Y si uno hace la comparación
en población pediátrica general con población en oncohematología, y si mira las tasas de mortalidad, pues pueden parecer, son similares. Sin embargo, la incidencia global cambia, porque en oncopediatría se ve que hay 29 por 1000 pacientes egresos en pacientes con neoplasias, y hay un predominio claro de especies no albicans, y hay un riesgo máximo en pacientes con leucemia mieloide aguda. ¿Y cuáles son los factores de riesgo en esta población pediátrica? Primero, la neutropenia. Claramente, la neutropenia de todos modos va a incidir en la respuesta inmunitaria en estos pacientes. La quimioterapia intensiva en estos niños obviamente va a favorecer o va a inducir la mucositis. El uso de catéteres venosos y la nutrición parenteral va a crear biofilm, va a favorecer los biofilm. La colonización previa del tracto gastrointestinal en ellos va a producir una translocación y va a favorecer que la microbiota cambie, y asimismo con la terapia de antibióticos de amplio espectro. Siguiente. Entonces, la siguiente pregunta, te doy el paso, Iván. Sí, bueno, acá ya es una pregunta para que todos también, de nuevamente la invitación para que escaneen el QR. Y la pregunta es la siguiente: ¿le iniciaría tratamiento empírico, aunque ya tenemos, digamos, la cándida, digamos, auris? Pero sí nos gustaría ver, pues, qué tratamiento en este caso, pues, nos vamos a guiar. Aquí tenemos como primeras opciones, pues, equinocandinas, anfotericina liposomal, fluconazol, voriconazol. Desde el punto de vista pediátrico, pues, seguramente, independientemente, tratamiento empírico, pues, seguramente una caspofungina puede ser una muy buena opción en este caso. En adultos, sí, a ver, con el doctor Fernando, a ver qué opciones, pero digamos que es un caso pediátrico, porque qué opciones pudiera haber de pronto en una cándida auris si se maneja similarmente o si tienen otra opción terapéutica. Porque ya lo había dicho la doctora Pilar, pues seguramente fluconazol no va a ser una muy buena opción, pero sí nos gustaría saber, pues, en adultos cómo podría manejarse estos casos. Gracias. Antes de contestar tu pregunta, tenía que hacerte una pregunta. La candidiasis pulmonar, recuerden que a diferencia de lo que puede ser la aspergilosis y otros hongos filamentosos que se inhalan, esta tiene que ser por vía hematógena. Es la única forma que realmente pueda producir esa lesión. Ustedes, en este caso en particular, bueno, y lo otro es que este tipo de infecciones es infrecuente en términos de que cada vez se usa más profilaxis antifúngica eh, en estos tipos de pacientes que tienen quimioterapia aplaciante, ¿sí? Este paciente venía recibiendo profilaxis. No, el paciente no venía recibiendo profilaxis. El Bueno, paciente No, en este caso no venía recibiendo profilaxis. Es un tema, es una pregunta muy importante que lo vamos a hablar seguramente más adelante. Pero sí, esas son como las indicaciones que hay en pediatría. Pues una leucemia mieloide aguda, seguramente, si ya sabemos que si es una quimioterapia placiante, generalmente sí manejamos, digamos, profilaxis antifúngica. En este caso no la tenía. Entonces, sí es muy importante siempre en estos pacientes preguntarnos, bueno, ¿qué tipo de profilaxis tenía? Porque, como vamos a ver, pues el tratamiento puede variar dependiendo del tipo de profilaxis. Y sí, digamos, es poco común un debut de una Candida auris. Y como dije anteriormente, en pediatría utilizamos empíricamente a las 96 horas un paciente que está febril, iniciamos empíricamente caspofungina. Lo que me daba la atención de este caso era, pues obviamente que tenía ya unas lesiones a nivel pulmonar, que uno en la práctica clínica, uno va a ver ese pulmón, en una práctica clínica sin tener ese cultivo, seguramente va a pensar en otros diagnósticos diferenciales, tipo aspergilosis, mucormicosis, fusariosis, pero pues digamos en este caso ya tenemos una cándida y es importante pues una candidiasis invasora. sí, porque en este caso, digamos,
Es interesante porque así le hubieran puesto la profilaxis, hubiera fallado porque era una Candida auris, ¿no? Muchas veces estos pacientes reciben azoles. En leucemia linfoide aguda se usa más fluconazol. En las mieloides se utilizan antifúngicos que tienen cobertura para hongos filamentosos. Pero aquí, pues digamos, este caso debió de ser muy probablemente una línea vascular que se infecta y probablemente eh, genera esta infección. Es un caso muy interesante en términos de que un chico debute con este germen eh, dentro del contexto, pues, de la del cuadro de su primer episodio de neutropenia febril. Es lo que tengo entendido, ¿no? Fue su primer episodio de Sí, sí, el Pues primer neutropenia episodio. febril. Y vemos cómo el público, pues, escogieron equinocandinas como primera línea en candidemia por Candida auris, mientras se obtienen, pues, susceptibilidades. Siguiente. Y entonces vamos a profundizar en lo que hemos venido aquí discutiendo. Y entonces hay tratamientos recomendados, pues, para Candida auris en la población pediátrica. Y pues la equinocandina sí generalmente es nuestra primera opción. La micafungina, lastimosamente no la tenemos en Colombia, la tuvimos hace muchos años, no era ni infectólogo, pero sí tuve conocimiento que había micafungina, ahora no la tenemos. Utilizamos caspofungina con una dosis de cargas importante en un PROA de que los antifúngicos todos deben tener una dosis de carga para luego continuar con una dosis ya estándar. Al igual que, pues, que en adultos, la caspofungina se debe manejar con una dosis de carga y ahí están las dosis, pero generalmente son en metro cuadrado. Entonces es algo que complica y algo que le huye muchas veces y llaman, no sabemos las dosis, pero es importante en equinocandinas tener los metros cuadrados, tener un buen peso del niño, una buena talla, pues si queremos dar una dosis adecuada. Las ventajas de la equinocandina, pues es su buena tolerabilidad, pues ya es un antifúngico que lo conocemos nosotros como infectopediatras, le tenemos mucha confianza, es un fungicida y es un fungicida contra biofilm. Las limitaciones, como vamos a ver, pues la resistencia que puede haber en algunos aislados, pero digamos, si tenemos nosotros un antifungigrama, la podemos utilizar como con mucha seguridad. Importante y recomendaciones que si de pronto tenemos una caspofungina resistente o algo así, generalmente nosotros extrapolamos esa resistencia a todas las equinocandinas de que podamos utilizar, seguramente lo vamos a ver. La anfotericina B liposomal también se utiliza en la población pediátrica, es muy activo en cepas con resistencia a quinocandinas, o sea que no es una primera línea de antibiótico, y pues la toxicidad renal, pues obviamente es algo que se debe tener en cuenta. La combinación de quinocandina con anfotericina B liposomal, pues digamos que se ha utilizado y hay en estudios pequeños, pero todavía hay datos limitados en pediatría y es un mayor costo, obviamente, la anfotericina B liposomal, pues es un medicamento costoso. Los azoles de segunda línea, pues boriconazol, posaconazol, generalmente son buenas opciones terapéuticas, pero para desescalamiento terapéutico. Y el fluconazol, pues obviamente es ineficaz, la resistencia es muy alta y hay terapias pues emergentes como la ibrexafungina, que es, digamos que es activo contra cepas multidrogoresistentes y pues no está aprobado en pediatría, no está en Colombia, difícilmente va a llegar, creo que en los próximos años, sigamos. Y digamos, esto es algo que ya lo había dicho anteriormente, la resistencia antifúngica para Candida auris, por ejemplo, fluconazol, la resistencia es muy alta, por eso la alternativa es la quinocandina. La equinocandina puede tener un porcentaje de resistencia de un 5 a un 30% en población pediátrica, y en estos casos es donde utilizamos la anfotericina B liposomal. La resistencia en anfotericina B liposomal es menor al 5%, y generalmente se utiliza monoterapia. Hay algunos reportes de casos en que se puede utilizar terapia combinada,
y pues con ibrexafungina pues los datos son limitados. Siguiente, Pilar. Ahora bien, siguiente. Ahora bien, cuando uno va a plantear el tratamiento de elección y estamos frente a una candidemia, una candidiasis invasora, lo primero que uno debe considerar es frente a qué agente etiológico está uno a tratar. ¿Mm? En general, sí, siempre se va a mantener como primera línea una equinocandina, ¿sí? Independientemente del agente etiológico a que tengamos que enfrentarnos, inclusive si se trata de una candida auris. Sin embargo, ya el panorama cambia si estamos frente a una alternativa, si estamos frente a un perfil de sensibilidad establecido, que ya lo tengamos, o dependiendo de la estabilidad clínica del paciente. Y cuando uno va a plantear la desescalada terapéutica, como vemos en la tabla, ya si se trata de aislamientos de Candida albicans paracilosis o tropicalis, en que regionalmente se ha establecido que independientemente de los reportes de caso, los perfiles de resistencia bajan por debajo del 10%, pues la equinocandina sigue siendo la primera línea y la alternativa, aunque no lo crean, todavía sigue siendo fluconazol y la desescalada sigue siendo fluconazol. Ya cuando uno entra en el campo de otras especies como son la Piquiacurdia cebi o la Naquiosomyces glabrata, pues ya las alternativas cambian. Y también depende mucho del perfil de sensibilidad previo que uno tenga, ¿sí? Pero en Auris ya el panorama cambia y se requiere necesariamente el perfil de sensibilidad tanto para plantearse una desescalada terapéutica como inclusive para iniciar un tratamiento de primera línea. Siguiente, por favor. De tal forma que el enfoque que uno recomienda, y es lo que discutimos al interior con Iván, que el tratamiento antifúngico va de acuerdo al agente etiológico. Y en el caso concreto de la paciente, siguiente, por favor. Uno debería considerar que la edad también es importante, sobre todo en población pediátrica, en que uno tiene que hacer una relación entre efectividad y toxicidad, ¿sí? Porque no es lo mismo la farmacocinética, la tolerabilidad y la toxicidad si estamos frente a un adulto, frente a un niño o un neonato, ¿sí? Porque cuando uno plantea la, 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 la primera línea, uno también tiene que considerar la madurez renal, la madurez hepática y claramente la condición del paciente, inclusive el peso del paciente, y aunque la primera línea se conserva, que en este caso en población pediátrica por encima de los 2 años sigue siendo una candina, en neonatos sí cambia, la alternativa varía completamente. Siguiente. Entonces, sigue la siguiente pregunta, ya creo que este es un campo. La siguiente pregunta tiene que ver con la aproximación diagnóstica. Sobre la pregunta es sobre la utilidad del uso de los hemocultivos. ¿Ustedes consideran que los hemocultivos en el contexto de este paciente y en el contexto general son una muy buena herramienta para hacer una aproximación diagnóstica? Voten, por favor. Haciendo un intermedio, aquí la doctora López, Iván, pregunta, ¿esta paciente se podría utilizar anfotericina por 5 días más capofungina? Está planteando una terapia combinada. ¿Qué piensas, Iván? Digamos que en este caso ya tenemos una sensibilidad, ¿no? Entonces, si tenemos una sensibilidad a la equinocandina, yo pienso que la terapia combinada pues, sería, digamos, un recurso que se está utilizando de alto costo y que seguramente no va a tener una mejor evolución respecto a la monoterapia. Los casos en los cuales se utilizan las terapias combinadas generalmente son en esas fallas de tratamiento a pesar pues de la sensibilidad mostrada in vitro. Entonces digamos que
generalmente la experiencia del manejo de Candida auris nos ha ido muy bien con equinocandinas, con caspofungina o con anídula fungina, que son muy buenas opciones terapéuticas en pediatría como monoterapia. No, y realmente dentro de las guías consensos que hemos hecho al interior del capítulo, se ha demostrado que lo que dices es correcto, que la monoterapia, la terapia combinada no es superior a la monoterapia y realmente son casos muy puntuales donde muestra su efectividad por encima de, ¿sí? Y realmente aquí la mayor cantidad de estudios han demostrado que la primera línea, en nuestro caso, Auris, nuestro clado particular para esta región, funciona bien la primera línea. Muy bien. Entonces, por nuestros votantes, creo que eligen hemocultivos. Creo que hay una pregunta antes de pasar. La doctora Eliana, una de nuestras fans, pregunta la sensibilidad a antifúngicos para Candida auris, tomando como referencia los valores críticos según CDC. Sí, efectivamente, doctora Eliana, porque el CLSI no tiene puntos de corte ni epidemiológicos ni clínicos para auris, solo el CDC los tiene y los puntos de corte que dimos son los puntos de corte que establece el CDC efectivamente, no el CLSI. Muy bien. Entonces, siguiente. Entonces, de acuerdo a la votación, sí, efectivamente, el hemocultivo es el principal recurso porque sencillamente es el gol estándar, es el protocolo de actuación en todos nuestros hospitales, ¿sí? Sobre todo por una sencilla razón, es lo que está ahí, tiene una sensibilidad y una especificidad que puede no ser la mejor, pero es manejable. Lo malo es la limitación, la baja sensibilidad y lo lento en esto. Lo bueno es que permite básicamente obtener el aislamiento, en este caso de Candida, permite hacer las pruebas de sensibilidad que son absolutamente necesarias en este caso en particular. Pero necesariamente uno necesitaría apoyarse en una prueba tipo biomarcador. Si vamos a hacer el recurso o vamos a hacer la conexión con la implementación PROA. Estamos hablando de biomarcadores. El mayor problema con los biomarcadores en el contexto de candidiasis invasora y candidemia es que no hay un biomarcador establecido en esta región para este tipo de enfermedad fúngica invasora, porque tenemos dos, que sería el T2 cándida, que es una prueba totalmente automatizada, y el beta de glucano. Realmente los dos en comparación son muy buenos. El mayor problema es la eficacia de uno con respecto al otro. Por ejemplo, en el caso del beta de glucano, pues es un pan fúngico, ¿sí? El mayor problema de ser un pan fúngico es que determinar directamente la especie no lo va a hacer, ¿sí? Y el problema del T2 cándidas es que los nidos de PCR son pocamente específicos. Identifica básicamente 5 especies de levaduras. Y hasta ahora se está implementando Candida auris, es decir, el T2 cándida, empezando que la implementación de la técnica a nivel suramericano es casi imposible, porque es una técnica automatizada, es una técnica nanométrica que hay que comprar. Esta no se puede implementar por costos, por consumibles, entonces toca comprarla. El caso es que solo identifica por nidos de PCR múltiples, Candida albicans, Bacillosis tropicalis, Crucei y glabrata, ¿sí? No identifica por fuera de eso más. Están implementando auris, pero aún están en la implementación. Eso automáticamente la saca dentro del contexto de este paciente. Y uno pensaría que una aproximación diagnóstica podría ser la biopsia guiada por TAT, ¿sí? Pero en este caso estaríamos considerando en el contexto de que el paciente estuviera o la paciente estuviera cursando una candidiasis profunda. Y además el riesgo de complicación, la paciente está neutropénica, ¿sí? Siguiente, por favor. Siguiente.
Pero si hacemos una comparativa con respecto a que la paciente tiene una infección de torrente sanguíneo, tiene una candidemia ya establecida, aislamiento de la levadura a partir de un hemocultivo, y miramos en el escenario cuál es la mejor prueba que nos serviría, pues si vemos el hemocultivo se queda corto en términos de rendimiento y es lo mejor que tenemos, ¿sí? El beta de glucano sale y da la cara, aunque el rendimiento puede quedarse corto, pues el que efectivamente puede llegar a ser mejor es la PCR en tiempo real, especie específica en este caso, a partir de sangre. Siguiente, por favor. Entonces, Iván, por favor. Bueno, aquí ya vienen unas 3 preguntas seguidas como para diversión del público. Ahí, Sí. invitación de nuevo, ahí está el QR. Entonces, ¿sí me escuchan, cierto? Sí. Bueno, listo. Entonces, la pregunta es sencilla. ¿Retiro de catéteres? Sí, no, solo si tiene choque séptico o como dicen por ahí, solo si el catéter es de muy alto valor. Bueno, todo eso que en la práctica clínica nosotros encontramos, no solamente en cándida, sino en otras bacterias. Entonces, no sé si alguien del panel quiere opinar acerca de retiro de catéteres en su práctica clínica. Yo puedo hablar pues de mi práctica clínica en pediatría, entonces que a veces es muy difícil pues ese retiro de catéteres. Entonces siempre teóricamente puede haber una respuesta sencilla, pero en la práctica hay que evaluar muy bien y sobre todo pues en este caso recuerden que tenía así cambios inflamatorios en el catéter, ¿no? Entonces, no sé si alguien del panel quiere opinar. Pues según las guías consenso y la guía colombiana de consenso, se recomienda el retiro temprano del catéter. Lo que pasa es que es cierto lo que dices. La consideración de retiro de catéter en una población específica y especial como es la población pediátrica se plantea ciertos problemas. En estos pacientes en que las venipunciones son complicadas, en que la implantación de un nuevo catéter es complicado, el retiro de un catéter no es sencillo, ¿sí? Entonces, y de todos modos el paciente viene con un fármaco que es antibiofil, una candina, pues uno podría plantearse la situación de que sí, el retiro de catéter sí incide directamente en la mortalidad asociada. Retiro temprano por debajo de las 48 horas, disminuye la mortalidad asociada, eso lo sabemos. Pero uno se plantea la situación en el punto de vista del paciente oncohematológico en que es complicado el retiro de catéter intravenoso. No sé si estás de acuerdo conmigo, Iván. Sí, sí, totalmente de acuerdo. A Un veces es muy complicado en la comentario. práctica clínica. Doctor Fernando, siga. Sí, el catéter es crucial porque si el catéter permanece, va a persistir la candidemia, ¿sí? En general, recuerden que cuando se trata de una candidemia se debe hacer hemocultivos de control y en este caso, pues si persisten positivos, pues muchas veces no necesariamente quiere hablar de una falla terapéutica, sino que hay una persistencia del foco. Por lo tanto, se debe encaminar a retirar el catéter. Adicionalmente, hay que pensar que, dado que tiene una persistencia de una candidemia, que no tenga siembras en otros lados, ¿no? Y eso hace que también, digamos, pueda persistir un sitio en donde usualmente pueden persistir a veces puede haber trombosis asociadas a la colocación del catéter y la cándida se anida ahí. Pero también recuerden que pueden tener otros sitios, ¿no? Inclusive endocarditis. Entonces, en adultos sí es de pronto un poquito más fácil en el sentido de que, pues, digamos, hay menos temor de retirar catéteres, ¿sí? La condición pediátrica es un poco diferente, pero es indispensable el retiro del catéter.
En estos casos se prefiere el retiro del catéter y si requiere una implantación de un nuevo catéter, ojalá que sea por nueva punción y en un sitio anatómico diferente. ¿Sí? El cambiar catéteres centrales por guía puede de todas maneras hacer persistir la infección. Entonces, lo ideal es retiro del catéter, una nueva punción, obviamente siempre concertado con el grupo primario, los hematólogos, o si el paciente está en cuidado intensivo, porque recuerde que estos pacientes con neutropenia febril también tienen trombocitopenia y pueden tener otro tipo de afectación, y pues todo esto se tiene que hacer bajo, digamos, disminuir el riesgo al máximo, transfusión de plaquetas previos y bueno. Sí, algo importante, digamos, desde el punto de vista pediátrico, es lo que acaban de decir ustedes. O sea, es muy difícil a veces conseguir a alguien que te coloque un catéter inmediatamente, ¿sí? O sea, o que solo lo dejemos con una línea eh, periférica. Entonces, vemos aquí que en el público, pues la mayoría dice sí, sí, en general sí se debe retirar un catéter. En pediatría, solamente en casos muy excepcionales se debe evaluar su no retiro, pero pues solamente en casos excepcionales. Entonces, sí estamos de acuerdo con retiro de catéteres. Siguiente. Espera, Iván, que la doctora Camila está preguntando en qué intervalo de tiempo debe hacer los hemocultivos de control. Esta pregunta nosotros la discutimos al interior del grupo Consenso Cándida y ese es el consenso que estamos actualmente en actualización, ¿sí? Y estamos considerando hacer el control 24-48 horas. ¿Listo? Sí, generalmente en 48 horas es un buen intervalo de tiempo con catéteres retirados para tomar pues, los hemocultivos de control. De acuerdo. Bueno, la siguiente pregunta, ya en línea de lo que hemos ya informado de que es importante los controles de foco y ver focos a distancia. Entonces realizo valoración por oftalmología solo en algunos casos en presencia de síntomas visuales o choque o sedación. Sí, siempre o no, nunca. Y seguramente la pregunta viene, bueno, en las guías colombianas es importante aclarar que pues la respuesta es clara, que sí, pero seguramente la respuesta es, o la pregunta es encaminada de pronto a algunos consensos, sobre todo pues, no sé si me imagino que ya pues, se han visto esa parte del consenso de la guía de oftalmología, en los cuales dice que no siempre, ¿sí? No sé qué opinión tengan al respecto a las guías de oftalmología con respecto a la cándida, pero que según ellos posiblemente no puede ser necesario tomar un fondo de ojo en estos casos. Pues el fondo de ojo es un requerimiento para determinar la valoración de eco, fondo de ojo y valoración de piel, ¿sí? Es necesario para determinar o para evaluar ante la posibilidad de una candidiasis invasora, una candidiasis profunda. Y dentro del contexto de los consensos es recomendable, ¿sí? Sobre todo ante la posibilidad del foco de implantación por catéter. ¿Sí? Y eso está dentro de las guías. Creo que en pediatría fondo de ojo también lo Se establece. realiza, sí, se realiza, sobre todo pues que es muy difícil en ellos. Las siembras a distancia son mucho más fáciles, pero sí, o sea, la Pediatría. respuesta es sí se debe realizar un fondo de ojo. Mm, Aquí vemos que las respuestas han sido como divididas. Yo creo que todos en el panel estamos como que de acuerdo en que debería ser así, O pero sea, se debería debe hacerse buscar un como foco a norma, distancia. protocolo de actuación, no como si el paciente presenta síntomas visuales o choque o sedación. Debería hacerse como un tipo de aproximación clínica. Yo considero
y eso es lo que estamos discutiendo al interior. No sé qué opinas. Yo creo que en el caso de pediatría, creo que es mucho más difícil. El adulto por lo menos es un poquito más descriptivo con lo que ve. En niños yo creo que a veces es muy difícil, pues a ver, nosotros siempre preferimos, o sea, hacerle una buena evaluación, mínimo pues el grupo primario, siempre hacer el fondo de ojo con el oftalmoscopio indirecto, eh, porque hay a veces problemas con el grupo de oftalmología en términos de que no todos los hospitales tienen un oftalmólogo eh, presente o permanentemente en la institución. Entonces sí se debe siempre, pues, como parte del examen físico de estos pacientes, sí, el médico primario, sí hacerle, pues, el examen oftalmológico primario y hacer un fondo de ojo con el oftalmoscopio. Si hay alguna evidencia, pues, digamos, eh, pues con mayor razón. Hay un estudio pues que ha hecho mucho ruido en el mundo de la oftalmología, porque los oftalmólogos se ponen bravos cada vez que hay una candidemia y que los llaman y que entonces ellos hicieron un estudio y que la mayoría de las veces no tienen nada. Pero digámoslo así, en algunos pacientes tan complejos como lo pueden ser los pacientes hematológicos, es importante porque recuerden que los pacientes tienen trombocitopenia, tienen otro tipo de manifestaciones, inclusive la enfermedad primaria puede afectar la retina. Entonces, sí es importante en pacientes con leucemias agudas, sí estar pendiente de la evaluación oftalmológica. Listo, perfecto, perfecto. Siguiente pregunta. Seguimos con la tanda de preguntas para que el público se divierta. Se despierta. Siguiente. Estuvimos concentrados. Sí, bueno, la misma línea de focos a distancia. En candidemia siempre se debe realizar ecocardiograma. Yo creo que no va a haber como mucha discusión respecto a eso, Tenemos ¿no? concentrados. A ver si nos están Sí, yo haciendo creo caso. que sí, vamos a esperar un poco más, pero yo creo que es la misma línea que hemos dicho, que básicamente tener un foco a distancia es claro, es fundamental buscarlo, como igual que el control de foco. Entonces, como vemos, los participantes también están informando que sí, se debería hacer un ecocardiograma. Sigamos, en aras del tiempo, vamos a seguir rápidamente. Bueno, entonces las respuestas son las que están acá. Es importante el ecocardiograma, descartar endocarditis por la infección indiseminada, fondo de ojo también para buscar coroiditis o endoftalmitis. Y respecto al catéter, también es muy importante pues evaluar el retiro del dispositivo. Y tenemos otras opciones, con qué exámenes podríamos solicitar. Digamos que tenemos el beta-glucano sérico para detectar la infección fúngica invasora con sensibilidad y especificidad moderada. Digamos que en Colombia no la tenemos, pero acá pues una noticia que me acabó de decir Pilar, que sí podemos solicitar el beta-glucano. Acá en Colombia se remite al extranjero. Si ahí Pilar va al final, pues vamos a dejar pues, el mensaje para que, para que ella nos colabore, porque yo tampoco lo sabía, debo ser sincero, que podemos tener beta-glucano para seguimiento. Y pues digamos que Teos Candida es un poco más complejo, pero también nos puede servir. Sigamos. Bueno, y con la evolución clínica, pues es un paciente que tras 5 días le habíamos iniciado manejo a este paciente con anidulafungina, que es una equinocandina, y se retiró el catéter venoso central. La fiebre el día +6 pues persistió, la neutropenia, digamos, empezó a aumentar, pero no como lo hubiéramos deseado, están en 80. El beta de glucano de este paciente que se remitió la muestra y se pudo obtener ese resultado estaba digamos, todavía alto. Los hemocultivos de control están ya al día +6 negativos. El ecocardiograma no, digamos, no mostró vegetaciones
Y en ataque de tórax en el día más 7 una disminución del nódulo cavitado y pequeños micronódulos residuales bilaterales. Sigamos. Aquí hay una pregunta de la Sí, doctora. estaba viendo ahí, doctora Pilar, que le hice la cuñita con el beta-glucano, entonces Sí, todo el entonces mundo le va a solicitar beta-glucano a partir de ahora. estamos creando un monstruo. El proyecto Biomarcadores de nuestro capítulo tiene la opción de ayudarlos con algunos biomarcadores para remisión en casos especiales, y ese biomarcador lo mandamos a Argentina y tienen resultados vía teléfono en 5 días. Cuando llegue el resultado, la muestra se remite, llega aproximadamente 3-4 días, al quinto día tienen resultados, ¿sí? Desde que la muestra se empaque bien y todo, más o menos 5 días, ¿sí? Tiene que ser un caso muy excepcional porque nos cuesta más enviarla que la misma prueba, pero obviamente lo consideramos en el asunto de la consideración del paciente. Ese es uno de nuestros modelos de estudio con el doctor José Oñate. Listo, gracias Pilar por la cuña y ojalá no, pues podamos tomar apuntes y en algún momento, incluso excepcional, claro está, pues utilizar este recurso. Bueno, siguiendo con el caso, en el día más 10, una reconstitución medular, vemos que ya tenemos pues 1200 neutrófilos, la fiebre desaparece el día más 9 y el TAC de tórax de control, pues hay una estabilización de lesiones sin nuevas cavitaciones. Esto es miren que es un caso para tenerlo en cuenta porque digamos que en el día más 6 estaba con fiebre, sin embargo hay que esperar esa reconstitución inmune, ¿no? Que esa inmunidad celular, esos neutrófilos del paciente vayan en aumento y también nos ayuden a el control de la infección junto pues con la equinocandina que estemos utilizando. En este caso pues nos fue bien con el manejo utilizado. Siguiente. Bueno, ahora sí, la duración del tratamiento en días después de obtener hemocultivos de control negativos, ¿cuál sería? Esa es la pregunta que le hacemos pues, a nuestro público en el chat. Los invito para que hagan la votación, mientras nosotros pues acá, yo creo que también la respuesta va a ser muy clara dentro del panel de expertos. Si alguien desea hablar. En infectología pediátrica, pues estamos, o en infectología en general, perdón, estamos como que menos es más. Hay algunos estudios en el cual pues cada vez se van a querer reducir tanto antibióticos como antifúngicos y yo creo que ese va a ser el futuro, que cuántos días se pudiera reducir un tiempo de antibióticos para antifúngicos. Todavía pues la respuesta con ensayos clínicos están en camino, pero bueno, ¿cuál sería entonces, digamos, una terapia adecuada después del control de hemocultivos negativos? Dejo la pregunta para el panel. Pues lo primero es que si vas a considerar retirar el foco, es decir, retirar el catéter, eso es un punto a favor, ¿sí? Lo otro es considerar que ya retirado la fuente, si uno se va a pegar a las guías, por lo menos debe uno considerar 14 días. Creo que en eso estamos de acuerdo, ¿cierto? Y lo otro, luego de los 14 días, es considerar la desescalada. ¿Y con qué lo vamos a desescalar? De acuerdo a las tablas que tú mostraste, las tablas que yo mostré, que mostramos ambos, hay que considerar con qué vamos a desescalar, porque esta levadura emergente tiene su particularidad y hay que considerar la particularidad del brote, de que es particularmente resistente a los azoles, que es uno con lo que se desescala. Entonces yo creería que esas son de las cosas que uno debe considerar cuando uno las mantiene. No sé si estás en acuerdo o desacuerdo conmigo. Sí, 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 de acuerdo y de acuerdo con la mayoría del público, pues que seguimos todavía con los 14 días de antifúngico posterior a obtener los primeros hemocultivos negativos. Doctor
Fernando, ¿alguna Sí, anotación? en El general público uno ya la podría mayoría decir está que de ese es acuerdo. como el consenso. Sin embargo, hay que siempre, digamos, estar, digamos, en sintonía de qué es lo que le está pasando al paciente con su enfermedad de base, ¿sí? Porque recuerden que, digamos, aquí estamos viendo el caso, olvidándonos de su enfermedad hematológica, y resulta que la leucemia mieloide aguda, así sea en niños, no es una enfermedad muy buena, ¿sí? Inclusive muchos de estos pacientes se, se candidatizan para trasplante de médula ósea de progenitores hematopoyéticos. Así que, digamos, si bien es cierto, la respuesta estándar de los 15 días es válida, hay que mirar duración de la neutropenia, que no tenga focos en otro lado, que no tenga una trombosis en el sitio del catéter. Y entonces ahí viene el comentario siempre de tratar de individualizar el manejo del paciente, ¿sí? Eh, La infección fúngica invasiva del paciente hematológico es un poquito más complejo, no es como las mismas reglas de juego con el paciente que tiene, no sé, una sepsis en la unidad de cuidado intensivo por una complicación abdominal, ¿sí? El paciente hematológico varía un poquito con respecto a su estado neto de inmunidad. Entonces, siempre hay que recordar eso. Sí, yo creo eh, que eso es algo muy importante en el contexto de trasplante, obviamente, sí, en el paciente trasplantado, yo creo que, y va de la mano con lo que preguntan en el chat, José Fernando Arias, sí, de que qué pregunta, sí. si tiene ese nódulo pulmonar cavitado a nivel pulmonar, ¿sí? Sí, habría que Eh, considerarla, si es un foco residual, ¿no? No lo habíamos considerado. Si tiene foco residual, ¿qué opinas ahí, Iván? Si el foco sí, residual, yo pienso no, que, pues siguiendo esa misma línea, pues claro está, en los pacientes muy inmunosuprimidos, por ejemplo, si la recuperación de neutrófilos, digamos, el foco no está controlado, por ejemplo, en este caso pulmonar, donde yo sospecho que hay un foco que todavía está persistente y que seguramente con 14 días nos vamos a quedar un poco cortos, seguramente se va a extender la terapia, ¿no? Y como dijo el doctor Fernando, pues más si de pronto es un paciente que va a ir a un trasplante o está en un trasplante o va a seguir con una terapia mieloablativa por mucho más tiempo, ¿no? y de todos modos también habría que considerar ahí algo que es ser pesimista y obviamente mujer dramática, y es que el nódulo cavitado puede no necesariamente ser asociado a cándida, puede ser asociado a otra etiología, ¿sí? Y tal vez Sí, esa sí, es una consideración que no lo tenemos en este momento, ya que el doctor Arias nos metió la cizaña, habría que considerar la cizaña, ¿sí? Porque el nódulo cavitado y aunque cándida puede ser responsable, pues en neumonías candidásicas in situ, pues en general son poco probables. Ahí es por diseminación. Entonces habría que considerar, estamos frente a un neutropénico, ¿no? Aunque vamos con un neutropénico controlado, habría que considerar de todos modos, ¿no? Ahí, sí, yo creo que, bueno, ya que tocamos el tema del nódulo cavitado y por horas del tiempo, yo creo que el segundo caso de aspergilosis pues va a ser un lo poquito dejamos para cuando complejo. nos vuelvan a Eh, invitar. Sí, pero por ejemplo, en este caso, digamos un nódulo cavitado, nos quedaríamos un poco como en la práctica clínica, como muy tranquilos con que todo es la Candida auris en un paciente que de pronto siguió neutropénico en el día más 6 y digamos que la parte radiológica, pues sí iba mejorando, ¿no? Que en la práctica clínica, sí seguramente uno va a pensar en los diagnósticos diferenciales. Entonces, seguramente este paciente, uno piensa en algún momento de la evolución clínica en pedir un galactomanán sérico o también pensar en un lavado broncoalveolar y pedir un galactomanán. No sé qué opinen. Sí, lo que pasa es que, pues, Galatomana, pues no viene el caso porque ya que nos metieron en la cizaña, el galactomanano es un biomarcador lo más exquisito para diagnosticar
aspergilosis pulmonar y aspergilosis pulmonar invasora en el paciente inmunocomprometido de este nivel, y está mandado a recoger eso de que no sirve para población pediátrica, sirve perfectamente para población pediátrica, o sea, en este contexto serviría, ¿sí? Que la sensibilidad a la especificidad, es decir, el rendimiento de diagnóstico puede caer un poquito, pero serviría, pero realmente el contexto del nódulo cavitado sí dentro del caso podría ser otra cosa, ¿sí? No es que sea un candidoma, aunque suene falso, suene un poquito raro decirlo, candidomas casi no hay, dentro de la especialidad casi no hay, porque generalmente no se manifiestan, pero, pero sí un galactomanano nos serviría para establecer, porque galactomanano, aunque marca con todas las cefis, marca muy poco con cándida. Entonces, si marca, uno asume que puede ser un micelial, ¿sí? Buena, muy buena esa, Iván. Sí, Sí, bueno, porque yo por el lado de pediatría hago una anotación y ya digo, sigue el doctor Fernando, le doy la palabra. En pediatría es muy raro la cavitación, en este caso está, pero en pediatría es muy raro ver cavitaciones, ¿sí? Sí, Y es muy raro en sí, aspergilosis ver el signo del halo, bueno, todos esos sí, signos sí. que en adultos se pueden ver muy bien. Nosotros que en pediatría prácticamente con ver un nódulo ya pensamos en todos los diagnósticos diferenciales. Eh, es Sí, sí, sí. importante lo de galactomanán, el galactomanán, aunque Colombia no es un país donde la fusariosis en pediatría se piense en primer plano, pero el galactomanán pues te va a dar, digamos, eso, aunque aparece a veces en el laboratorio con antígeno de aspergillus, perdón, pero no es un antígeno para aspergillus, ¿no? Galactomanán y fusariosis pues también puede dar positivo y uno lo debe de pensar. Con fusariosis que nos ayuda mucho, que crecen, gracias a Dios, en hemocultivos. Por la doctora Pilar, pues seguramente va a saber de la adventitious sporulation, de que hablan del fusarium, y que puede crecer, ¿no? Que puede crecer. Eso nos ayuda un poco. Los casos que hemos tenido de fusariosis, que hemos tenido nódulos cavitados en los de aspergillus, y fusariosis es un diagnóstico diferencial cuando es un galactomanán positivo. Gracias a Dios hemos tenido hemocultivos positivos para fusarium, pero aspergillus pues obviamente no van a crecer en hemocultivos convencionales en tan corto tiempo. Doctor Fernando. sí, este caso es muy inusual porque realmente la enfermedad cavitaria por cándida es un diagnóstico de exclusión. O sea, eh, uno no piensa en cándida en enfermedad, digamos, o sea, bueno, una lesión cavitaria que uno piense de primera mano que sea una cándida, no. Es un diagnóstico de exclusión y muchas veces requeriría un diagnóstico invasivo, ¿no? O sea, este es un caso en donde, digamos, probablemente sirvió la presencia de una cándida resistente y persistencia de la infección para no tener que llevarlo a hacer un diagnóstico invasivo, pero realmente un diagnóstico de exclusión, ¿no? Listo, sigamos. Yo pienso que vamos a pasar las próximas diapositivas y me gustaría, siguiente, y esto ya lo discutimos. Sigamos, siguiente, siguiente. Bueno, Bueno, eh, digamos, la sí, esta que lastimosamente por ahora del tiempo, yo creo que va a ser nuestra última pregunta. Ya tengo órdenes de que dejar de hablar. hasta las 8:30 podemos seguir. Pero bueno, aquí para el público, en infecciones por cándida y específicamente en candidemia, ¿los biomarcadores son útiles para establecer pronóstico? ¿Sí o no? ¿Qué biomarcadores tenemos o conocemos para cándida? Seguramente para hongos hialinos estamos un poquito más familiarizados, pero digamos para cándida, y yo, más que biomarcadores, pues, ¿qué pronóstico podemos tener, ¿no? En estos pacientes que están neutropénicos, que la fiebre persista? Mm, bueno, aquí está Ahora votando el público. yo creo que esta pregunta creo que sí es para mí, entonces siguiente, por favor.
Biomarcadores y cándida, siguiente. El problema es que no hay, ¿sí? Y obviamente los pocos biomarcadores que hemos hablado, beta-D-glucano, T2 cándida y PCR, sirven básicamente para detección puntual, es decir, como un marcador de un solo punto para determinar que existe la probabilidad real de que el paciente esté cursando con la enfermedad. En este caso, candidemia no sirve para hacer seguimiento, es decir, que no sirve para hacer pronóstico. Por lo tanto, este tipo de biomarcadores en el contexto de candidiasis invasora no sirve. Obviamente tampoco sirven o no se han utilizado hasta el momento o no se han podido remarcar completamente en el momento como criterios de valoración para hacer ensayos clínicos, ¿sí? Dicen que en el caso de candidemia, aunque eso se ha hecho más que en el caso de aspergilosis, en aspergilosis pulmonar invasora, el cambio de títulos de beta-D-glucano o el cambio de la carga fúngica en el caso de que uno utilice una prueba molecular, pero todavía en cándida no se ha establecido. Siguiente, por favor. Pero en cuanto a las preguntas, y es una de las preguntas que hizo en su momento Iván, ¿cómo se previene este tipo de infecciones? Candidemia o candidiasis invasora en un paciente oncopediátrico con una candidemia por Candida auris. Lo primero que uno debe considerar es que uno debe tener una medida de barrera, un control de infecciones en UCI, por ejemplo, precauciones de contacto, desinfección ambiental intensiva. Luego hay que tener para establecer un screening de colonización mediante hisopados en los pacientes de alto riesgo. Obviamente estamos hablando de paciente pediatría en este contexto. Luego, la fortaleza de lo que es la implementación PROA, es decir, limitar el uso innecesario de azoles porque no sirven y lo que hacen es la presión selectiva farmacológica, ¿sí? Y la educación, ¿sí? La educación es fundamental, adhesión a las medidas de higiene de manos, al manejo adecuado de los dispositivos intravasculares. Siguiente, por favor. De tal forma que cuando uno habla de prevención de candidiasis invasora en el paciente pediátrico oncológico, las medidas preventivas van desde profilaxis farmacológica hasta vigilancia activa y tamizaje de colonización, donde si uno activa la profilaxis farmacológica, independientemente del fármaco que uno utilice, fluco, posa, ¿sí? Uno se ha establecido en los diferentes estudios que baja la incidencia de candidemia hasta un 60% en los estudios si uno tiene un verdadero protocolo de cuidado de los catéteres venosos. Es decir, por ejemplo, si dentro del protocolo está la remoción por debajo de las 48 horas tras el diagnóstico, esta se asocia a una caída en la mortalidad atribuible bastante importante. Si uno tiene un buen protocolo de manejo de higiene de manos y barreras de contacto, pues limita los brotes de Candida auris, los controla y reduce la colonización del personal, y esta disminuye de un 25% a un 5%, y esto se ha demostrado en estudios en UCI de pediatría, ¿sí? Si uno hace desinfección ambiental con esporicidas, por ejemplo, pues elimina en el ambiente y en las superficies la levadura como tal, tras un ciclo de desinfección. Y si uno establece un activa y tamizaje de colonización, pues crea el protocolo perfecto para detección precoz de los pacientes colonizados, ¿sí? Reduce la incidencia de infección invasora en estos colonizados y hace que reduzca este porcentaje de un 15% a un 5%. Siguiente, por favor. Y para finalizar, esto fue lo último que discutimos con Iván. ¿Cómo integramos un PROA como una estrategia de diagnóstico y tratamiento en esta población pediátrica? Lo dividimos como en 5 fases. Primero, si vamos a utilizar un protocolo multidisciplinar de EFI,
Lo que básicamente vamos a impactar es, por ejemplo, primero la creación del algoritmo clínico con el infectólogo y los especialistas, y el impacto que logramos es aumentar la adecuación de prescripciones de antifúngicos del 60% al 85% tras la adecuación y disminuir el tiempo del circuito terapéutico a 24 horas. Si básicamente actuamos en la preautorización de antifúngico, lo que vamos a lograr es el requisito de aprobación previa por identificación, básicamente para los fármacos de alto costo o de amplio espectro, por ejemplo, cuando se requiere usar posaconazol o voriconazol, y el impacto que se logra es que disminuye el uso inapropiado, por ejemplo, de estos fármacos posa o isavuconazol en un 40% de los casos, y hay un ahorro de costos estimados en 25% sin efecto en la mortalidad. Siguiente, por favor. Por ejemplo, si se implementa perfectamente la auditoría prospectiva y el feedback, lo que se va a considerar es la revisión semanal de todas las prescripciones antifúngicas con retroalimentación directa al prescripción, y el impacto que se logra es la reducción del 30% en los días de terapia, y hay un mantenimiento en las tasas de supervivencia. Si hay una capacitación continua del personal con cursos trimestrales a médicos y el personal de enfermería sobre cómo debe hacerse el diagnóstico precoz de EFI y el uso racional de los fármacos antifúngicos, se ha demostrado que mejora las pruebas en conocimiento de estas enfermedades, y hay una correlación con una disminución en los errores de dosificación, y finalmente si hay una monitorización de indicadores, ¿sí? Básicamente con recolección mensual de las métricas. Lo que se ha demostrado, los hallazgos claves, es que en los informes trimestrales se documenta una caída del 20% en los costos sin incrementar la mortalidad, y se identifican rápidamente los brotes. Ahora, para finalizar, siguiente. Como mensajes para llevar a casa de nuestro caso y de lo que estudiamos con Iván con este caso, nosotros consideramos 5 puntos. Lo primero es la alta sospecha y el tamizaje necesario en esta población. Hay que considerar que la candidiasis invasora es una realidad en cualquier paciente con neutropenia prolongada, fiebre persistente y embolismos sépticos. Lo segundo es que es necesario detectar y diferenciar la Candida auris utilizando cualquier método que la diferencie, un método molecular o MALDI, para identificar tempranamente ya sea el paciente colonizado o el paciente con infección. Es necesario implementar una estrategia antifúngica guiada, ¿sí? Iniciar una equinocandina y adaptarla según la prueba de susceptibilidad que tengamos disponible antes de 3 días, y evitar los azoles en el caso de que sea auris, claramente. Implementar el PROAD multicomponentes como el que acabamos de mostrar, con revisiones diarias de antifúngicos, guías locales y formación continua, lo que reduce el consumo innecesario y mejora los resultados. Y finalmente, necesitamos una integración eficaz donde se conjuga diagnóstico rápido, tratamiento precoz y revisión periódica de la terapia a fin de optimizar la atención y contener la resistencia. Pues te doy el paso a ti, Iván. Bueno, sí, por cuestiones de tiempo, ya son las 8:30, pues ya recibí la orden de terminar. Sí, de clausura. Seguramente fue una charla muy fructífera para muchas personas. La invitación es pues que si tienen alguna duda o algo, pues nosotros, por medio de cualquiera de los colegas que pueden llegar a nosotros, y hablar un poquito más de este programa de optimización antimicrobiano desde el punto de vista pediátrico, pues que ojalá pronto haya una resolución tanto de antibióticos como antifúngicos en pediatría.
Muchas gracias a los panelistas. Pido disculpas por los impases técnicos iniciales. No es que yo me esté escondiendo, sino que algo ocurrió, lo teníamos todo planeado, todo calculado, pero pues lastimosamente retrasó, digamos, las conferencias. Muchas gracias a doctora Pilar, al doctor Fernando. Los esperamos la próxima sesión, el 18 de junio, para hablar de infecciones oportunistas en personas viviendo con VIH. Muchas gracias a todos, a todo el público. Muchas Doctor gracias a Pilar, todos. doctor Gracias a Fernando. todos. Bueno, muchas Igual. gracias a todos. Espero que el Feliz caso noche. haya sido ejemplarizante para todos y ver muchos de los retos que hay en el manejo de pacientes con infección fúngica. Muchas gracias, Doc.